Hola a todos, mi nombre es Andrés Sierra, arquitecto y profesor de una de las secciones de Construcción 2. En esta oportunidad les voy a presentar los contenidos acerca de las propiedades de la madera, desde luego desde una óptica dirigida a estudiantes de arquitectura. Quizás lo primero que quisiera señalar en el contexto de esta presentación es justamente vincular a la madera con el ciclo de vida de la construcción de nuestras casas, nuestros edificios. Ocupo esta ilustración de una publicación del profesor Waldo Bustamante, en la que me tocó trabajar en ese entonces como ayudante, que muestra los distintos pasos productivos que tienen relación desde la naturaleza hasta la naturaleza con la construcción de una vivienda en particular. Si vinculamos ese ciclo de vida, donde las flechitas o las líneas verdes en este caso sería el transporte de los elementos, podemos de alguna forma sintetizar los distintos pasos que están vinculados a esta, yendo desde la naturaleza, pasando por un proceso de refinación hacia una materia prima, la cual, tras pasar por un proceso de conformación, se convierte en un elemento, el cual tras ser transformado, recién ahí se convierte en una parte, es decir, un muro, un techo, un piso de un edificio, las cuales unidas forman un conjunto que son justamente nuestras edificaciones, las cuales después de un uso pasan por un proceso de idealmente reciclaje de sus residuos para volver a la naturaleza. Hago esta mención inicial que seguramente los estudiantes de mi sección ya, ya vieron en una clase introductoria que realizamos al comienzo del semestre, sencillamente porque cuando hablamos de las propiedades de la madera, justamente no podemos pasar por alto una de sus principales características que tienen que ver con em, sus características biológicas, es decir, la posibilidad de trazar su trayectoria desde la naturaleza hasta la naturaleza. La nomenclatura que utilicé para describir cada una de estas fases está tomada de el libro Forma Resistente de Juan Baixas, como dice en la parte inferior de esta diapositiva. Ahora, en una presentación como esta, de esas 6 etapas, de esas 6 partes que uno utiliza para comprender la totalidad de lo que es la construcción en madera, vamos a hablar solamente de 3, desde la naturaleza hasta mencionar algunos elementos. Entonces partamos por la naturaleza de este material y por lo tanto de sus propiedades. Suelo utilizar imágenes como esta, en este caso una foto tomada en un bosque, en una plantación forestal, para describir en primer lugar las características de la madera desde una óptica, como dije al principio, de, propia de nosotros los arquitectos. Desde luego, un ingeniero forestal, un experto en silvicultura, podría hacer un semestre acerca de solamente esta particularidad. En nuestro caso, sencillamente lo que intentamos es comprender las propiedades del material que obtenemos de esta naturaleza eh, para ser capaces de diseñar y especificar correctamente nuestros futuros proyectos. Si vemos bien esta imagen, podemos ver aquí una persona mirando hacia arriba en medio de un conjunto de árboles. Podríamos decir que cada uno de estos árboles no es otra cosa, nuevamente, de una perspectiva como la nuestra, bien ligada a la construcción, no es otra cosa, como dije, que una estructura que está compitiendo quizás con las otras para poder llegar a lo más alto y acceder al sol, para poder hacer la fotosíntesis y por lo tanto
alimentarse. ¿Qué nos importa a nosotros como arquitectos de este comentario? Que lo que vemos acá, es decir, voy a intentar ocupar mi cursor, esta estructura ya previamente a nuestra utilización tuvo un uso, tuvo una finalidad determinada que informa su composición. Es por eso que, además de entender el material que proviene del árbol como algo biológico, es decir, biodegradable, que proviene de la naturaleza, lo entendemos como un material que tiene una orientación de las fibras predominante, ya voy a explicar ese concepto, así como también tiene un contenido de humedad y es susceptible a absorber y liberar humedad durante toda su vida. Si más específicamente vemos en la próxima imagen, ahí podemos ver dos ejemplos de algo así como un zoom, ¿no es cierto?, a, a las características celulares de dos especies madereras. Como dije, podemos considerar tres características principales. Em, la primera, que estamos hablando de un material biológico. En general, cuando uno habla de la madera, habla de un material vivo. Y en este caso me refiero a que proviene de la naturaleza y es biodegradable. Y eso quiere decir que también nuestras obras son susceptibles posteriormente a em, sufrir ataques de agentes bióticos como las termitas y otro tipo de insectos. Y para eso hay que no solamente proteger químicamente, algo que les voy a mencionar más adelante, sino que también proteger a través del diseño, que es un poco lo que nos convoca como eh, futuros arquitectos en su caso. En segundo lugar, es un material anisotrópico, es decir, que tiene una orientación predominante de sus fibras. Voy a reiterar este concepto cuando veamos un listón de madera y expliquemos, por lo tanto, que no es lo mismo someterlo a un esfuerzo en el sentido longitudinal que transversal, por ejemplo, cosa que sería diferente si ese listón que les voy a mostrar adelante, esa pieza de madera, fuera, por ejemplo, una pieza plástica o una pieza de acero, donde el cual sería homogéneo su comportamiento, ya sea cargado en un sentido o en el otro. Y finalmente, es un material higroscópico, es decir, que, como todos deben saber, también por su naturaleza, absorbe y libera humedad durante toda su vida. De ahí también será muy importante entender qué significa ocupar madera seca, por ejemplo, en nuestras construcciones, así como también a través del diseño considerar los, las distintas contracciones y dilataciones de este material a lo largo del tiempo. Imagínense cada uno de estas porosidades, de estas cavidades, llenándose de agua o secándose y por lo tanto cambiando de tamaño. Es difícil hablar de las propiedades de la madera sin mencionar algunas de sus ventajas. Como le dije en la clase introductoria a los estudiantes de mi sección, desde luego que todos los materiales, por un lado, tienen sus ventajas y sus desventajas, son más pertinentes de ser utilizados en una cosa que en otra, o en en un lugar determinado. Así como también la construcción en madera, lo más común es que no sea solamente con madera. Vamos a tener, por ejemplo, en edificios habituales, con una estructura predominante de este material, fundaciones de hormigón armado, conectores de diversa índole metálicos, revestimientos de materiales, por ejemplo, sintéticos o también provenientes del mundo del concreto, así como también aislantes de diferentes materialidades que permiten hacer los interiores de estos edificios más confortables. Sencillamente, como estamos en una clase de madera,
ocupo este gráfico para mencionar algunas de sus ventajas que, como material biológico, siempre están relacionadas con atributos como que es un material que para su producción se utiliza menos energía, como señala el primer gráfico. En segundo lugar, que es un material que también tiene un impacto menor, eh, generando gases de efecto invernadero, generan menor polución del aire, menor cantidad de residuos sólidos y finalmente un menor impacto ecológico eh, en su uso. En síntesis, quizás el gráfico más decidor al momento de describir este material es justamente el que habla del CO2. Se menciona que diferentes fuentes bibliográficas que la madera aserrada, entiéndase por madera aserrada, las piezas que son cortadas de un tronco y que están puestas en el aserradero, es decir, en donde se fabricaron esas piezas, tiene una huella de carbono positiva porque, claro, es un material que los primeros, en el caso de la madera de producción industrial en Chile, los primeros 15, 20 años estuvo entregando oxígeno al sistema, a diferencia de otros materiales como los que están acá. Desde luego, vuelvo a repetir, a la hora de justificar o argumentar el uso de un material desde esta perspectiva, también habría que considerar otros aspectos como el traslado, la distancia entre el punto de origen del material y donde se va a instalar, entre muchos otros atributos. Ahora, hablando de madera específicamente, desde luego por esta condición de estar entregando oxígeno antes de ser cosechado, cuando tiene solamente un proceso como el convertirse en madera cerrada, tiene una huella de carbono positiva que lo pone por delante de otros materiales desde este punto de vista. Dicho más gráficamente, utilizo esta imagen para explicar eso porque quizás es muy clara gráficamente para señalar que si uno reemplaza un metro cúbico, por ejemplo, de hormigón por un metro cúbico de madera, se salva una tonelada de CO2. Siempre teniendo en cuenta el matiz de que todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto, que tenemos que, como estudiantes universitarios, ser reflexivos, eh, no solamente con la información que recibimos, sino que también cómo la aplicamos en distintos contextos, en este caso obras de arquitectura. Ahora, ya que estábamos hablando de huella de carbono y tangencialmente mencioné el tema del transporte, creo que para ustedes como estudiantes de esta disciplina, que seguramente cuando egresen van a estar en un mundo todavía más interconectado que estamos viviendo en este momento de cuarentenas, de teletrabajo, y por lo tanto ya de estar haciendo todas nuestras actividades por internet. Em, También conocer a nivel mundial cómo están distribuidas las superficies forestales. Este es un mapa publicado por la FAO. La FAO es el Departamento de Naciones Unidas dedicado a, bueno, a todo el tema agroalimentario, pero también a silvicultura y entiéndase por eso los bosques y las plantaciones. Y si entendemos también la pertinencia del uso de un material por ser local o por ser, eh, por tener menor costo o menor impacto de transporte de un lugar a otro, podemos ver que las superficies forestales están bastante distribuidas en distintos lugares del mundo. Es decir, así como en Chile, desde luego en el centro de África, en el norte de Europa, en el norte de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, eh, está disponible este recurso que desde luego para la construcción debe provenir o de plantaciones forestales renovables o bien de bosques manejados de manera sustentable. Específicamente vamos a ver más adelante el caso de Chile.